Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Les saluda Milva Miranda, soy directora de la Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, dependiente de la Dirección General. Bueno, en este módulo 2 me corresponde hablar sobre lo que son los derechos humanos de los adolescentes en contexto de encierro. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para que me vayan siguiendo, que van conforme al material que también ya le he proporcionado el día lunes. Bueno, en este punto exacto hablamos sobre lo que son los derechos humanos de las personas privadas de libertad y conceptos básicos. Si bien todos tenemos una noción de lo que son los derechos humanos, hay varios conceptos, varias definiciones en diversos convenios, leyes internacionales, varios manuales, varias convenciones. Con este punto vamos a elegir un concepto para que puedan tener en cuenta de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no ser sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de expresión y de opinión, a la educación y al trabajo. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Mismo, estos derechos están establecidos en nuestra Constitución Nacional. Los adolescentes, como en este caso, muchos de los que están aquí presentes, los que están participando de esta capacitación, trabajan con adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que el adolescente internado en un establecimiento especial gozan de todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional. El derecho a la vida, a la igualdad, a la salud y a la educación, como otros derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Así también se menciona en la Ley 57/90, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, en las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y en las demás normas nacionales. Lo único que se le limita a todo adolescente es el derecho a la libertad. Los demás derechos siguen activos. Es decir, que se debe cumplir, se debe velar por el cumplimiento de los derechos inherentes a todo ser humano. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en estos casos de los derechos humanos con los adolescentes? Se tiene que tener en cuenta que ningún adolescente puede ser privado de su libertad sino mediando una orden judicial. ¿Qué implica eso? Si no hay una orden escrita emanada de un juez competente, el adolescente no puede ser privado de su libertad. No puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tal como también lo establece nuestra Carta Magna. Debe ser tratado con humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de la persona de su edad. A ser tratado sin discriminación alguna por motivos de raza, edad, color, religión, creencia, etc. Si bien es cierto, como funcionarios tenemos que también tener ciertos cuidados con los adolescentes, no está de más decir que también los adolescentes cumplen con ciertas obligaciones. Si bien es cierto, esas obligaciones están establecidas dentro de un reglamento interno que les son entregados a los adolescentes al momento de su ingreso, ahí constan las obligaciones de los mismos.
Entre ellas podemos mencionar el cuidado de su salud, mantenimiento del orden, aseo y disciplina. A cuidar y mantener en buen estado la infraestructura, acatar las disposiciones del centro educativo. Ahí es lo que iba justamente con relación al reglamento interno. En ese reglamento interno consta todo lo que ellos deben también respetar. Asistir a los cursos de educación que se dicten en la institución. Claramente también nuestra Constitución hace mención de que toda persona tiene derecho a la educación de manera gratuita y en este caso los adolescentes tienen ese derecho a la educación, los cuales en la mayoría de los centros educativos, los cuales ya he recorrido, se puede claramente observar que ellos constan de ese derecho, que son la mayoría son impartidos por el MEC. Bueno, otros también está con el cumplir con los horarios establecidos para la rutina diaria del centro, como por ejemplo horario de almuerzo, estudio, capacitación, recreación, descanso, limpieza, entre otros. Y por sobre todo, y no deja de ser menos importante, el respetar la integridad física de los demás adolescentes y de los funcionarios del centro. Bueno, seguidamente tenemos las reglas y límites en el uso de la fuerza. Este es un punto que, si bien es cierto, muy discutible, porque ya también hemos hecho capacitaciones con los adultos y si ellos sí cuestionan, yo creo que también habrá algún educador que cuestionará este punto, que lo vamos a dejar como un debate posteriormente, ¿verdad? Ahora, el día miércoles tenemos nuestra videoconferencia y voy a estar leyendo los mensajes que vayan dejando en el chat ese día y vamos a estar contestando para que también tengan un panorama en lo posible bien claro, ¿verdad? Bueno, en este punto tenemos que el personal de los centros educativos no debe emplear la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado las demás vías disponibles. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de lo que se determina el grado máximo de la fuerza que se puede emplear para lograr un objetivo legítimo o concreto. ¿Cuál es ese objetivo? El de proteger la vida de ambas personas, es decir, funcionario y adolescente. ¿Cuándo es necesario? Es necesario cuando ya se han agotado todas las alternativas de solución de problemas. ¿Y qué son la solución de problemas? ¿Cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, el diálogo con el adolescente, ver si se puede llegar a un acuerdo, actuar como mediador también junto con el problema, buscar una solución a ese conflicto. Más adelante, ya me estoy adelantando, pero más adelante vamos a ver también lo que sería la situación de crisis, cómo es el manejo ante una situación de crisis. Bueno, entonces la fuerza debe ser el último recurso empleado por el funcionario. En todo centro donde haya menores detenidos, deberá prohibirse al personal portar y utilizar armas. Las armas reglamentarias son elementos de discusión. Serán utilizadas como elemento de ataque solo en el último recurso y ante situación de peligro grave. Peligro grave que hablamos justamente ante peligro inminente con el cual corra peligro la vida, tanto del adolescente como del funcionario. Porque no solo tenemos que hablar de lo que sería la protección ante los adolescentes, sino también del funcionario, del compañero que también está en peligro.
Bueno, seguidamente, y digo que eso va a ser un punto de discusión, ya como le mencioné anteriormente, así que vamos a esperar seguro el comentario que quieran hacer en el chat sin ningún problema y vamos a estar respondiendo. Bueno, seguidamente tenemos lo que son la jerarquía de mando. Es una estructura organizacional por resolución ministerial número 61 de fecha 19 de enero del 2016. Se aprueba la estructura orgánica de los centros educativos dependiente de la Dirección Nacional de Atención a Adolescentes Infractor del Ministerio de Justicia. Tenemos que hay una dirección, que es el director del centro educativo, la sección de talento humano, la sección de administración y suministro, y la coordinación técnica, que tiene 4 departamentos, que son los departamentos de asuntos jurídicos, el departamento de educación y capacitación, el departamento de salud integral y asuntos sociales, y el departamento de orientación comunitaria y de seguridad. Esa resolución ministerial, si es que no tienen algunos, entonces yo les puedo facilitar a su correo. Si me escriben, yo les voy a estar facilitando sin problema. Otro punto que va a ser discutible, que va a llenar el chat de comentarios, es el involucramiento de agentes externos y la utilización de los medios permitidos para el uso de la fuerza. En este caso, se da cuando se solicita apoyo a las unidades de fuerzas especiales, como ser la FOPE, que son la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales, y la GEO, que es Grupo Especial de Operaciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en estos casos, que ellos entran más bien para apoyo, contención de los educadores cuando no pueden sostener por un motivo una situación que se esté dando dentro del centro educativo. Más ampliamente también tienen este punto en la guía de material que se les envió justamente el día lunes. La dinámica para manejo de situaciones de crisis. En este caso es lo que ya le había mencionado anteriormente al que íbamos a llegar, que es primeramente definamos qué es una situación de crisis. Una situación de crisis es la alteración del orden dentro del centro educativo, la cual es ocasionada por una acción humana que puede afectar la vida e integridad de las personas o las instalaciones del centro. Estos casos se podrían dar cuando es un motín, un incendio o las peleas entre los propios internos. La dinámica en sí son los medios que se utilizan para evitar o manejar una situación existente, entre las que se puede mencionar que se debe tener un plan de contingencia. Todo centro educativo tiene que tener un plan para saber qué quiere decir un plan, tener ya un proyecto, saber cómo van a actuar en caso de que se presenten uno de los 3 casos que le mencioné anteriormente. Presentar opciones de solución de conflictos donde todos ganen. Un buen mediador no está de parte de nadie. Es a lo que yo me refería anteriormente, que se actúa en estos casos como un mediador. En este caso lo que se busca es una solución al problema. Y siempre conversar con el término nosotros. Se entra más en confianza con los adolescentes. Al decir nosotros vamos a ayudarnos todos, vamos a solucionar juntos este problema. O sea, tratar también de que el adolescente en sí entre en confianza con las personas que median una situación de crisis. Bueno, en el último punto es
son las sentencias de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en materia penal adolescente. Si bien, para no ser muy extensa las diapositivas, no cansarles mucho también a ustedes, en respeto también al tiempo, en respeto también al cansancio que está teniendo uno, porque bien, tenemos que ser conscientes de que todos están trabajando de alguna u otra forma, ya sea desde su casa o estando físicamente en el lugar de trabajo. Entonces, en honor a eso también, no le hago muy extensa las diapositivas, no le hice muy extensa tampoco las guías, la guía de estudio, porque si bien esos son materiales que, como su nombre lo dice, es guía, solo para orientarles más o menos por dónde, a qué vamos, cuáles se podrían utilizar ciertos materiales. Tampoco le hice una extensa descripción de los materiales, porque ya con el doctor Orlando Castillo ya ha mencionado los materiales que pueden utilizar también en estos casos. Bueno, en este punto hablamos que uno de los más emblemáticos ante una sentencia de la Corte Internacional es el caso conocido como Panchito López. Muchos de ustedes tendrán conocimiento de esa sentencia, la cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y lesiones de niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor Coronel Panchito López, como así las deficientes condiciones de dicho centro. ¿Quiénes fueron las víctimas en ese entonces? Los niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor Coronel Panchito López. ¿Quiénes fueron los representantes? El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. ¿Y el Estado demandado? Paraguay. Paraguay, como un país signatario, miembro de la Corte Internacional de Derechos Humanos, tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda en este caso con el objeto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera si el Estado violó los derechos humanos. Se violaron varios derechos, los cuales puedo mencionar algunos porque la sentencia es bien extensa. También les voy a mencionar el link en donde pueden ingresar para poder leer la sentencia. No les digo que bajen, que impriman porque son casi 300 páginas, pero es una sentencia muy importante. ¿Por qué le digo importante? Porque va a servir, o mejor dicho, sirve de ejemplo a no cometer lo mismo en su momento, sino más bien a ir mejorando. Es por eso que ustedes hoy día se están capacitando para mejorar cada día más nuestro sistema y mucho más con los adolescentes. Bueno, con lo que son los derechos que se violaron, fueron el derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a la educación, a la salud, el derecho a estar en un ambiente digno y saludable, y las reparaciones. El Estado, y hago mención de solamente 2 puntos en este caso, porque como le dije es muy extensa, pero sí les pediría que vayan leyendo y tengan en cuenta los derechos que fueron violados en ese entonces. Ya le estoy mencionando parte de lo que va a ser los puntos a tener en cuenta para el examen. Bueno, tenemos lo que son las reparaciones. Cuando hablamos de las reparaciones, son justamente de que el Estado debe brindar el tratamiento psicológico a todos los exinternos del instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio del 2001. Tratamiento médico y o psicológico a los exinternos heridos en los incendios y tratamiento psicológico a los familiares de los internos fallecidos y heridos. El Estado debe pagar la cantidad
total de $953.000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional del Estado por concepto de daño material. Si bien es cierto, las reparaciones son varias, ¿verdad? Es para que tengan en cuenta, es para que vayan leyendo un poquito dentro de su tiempo, dentro de lo que caen las posibilidades de ustedes. Es importante saber un poco del contenido en sí de la sentencia, como les dije, para ir mejorando y para que no se repita esa situación. Y bueno, de mi parte es todo por aquí, o mejor dicho, hasta aquí. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, voy a estar pendiente el día miércoles con ustedes en el chat. Y bueno, espero les sirva el material que les he facilitado. Vamos a estar también debatiendo un poquito, así que me encantaría me encantaría leerlos, mejor dicho, en los comentarios para ir mejorando y aportando más ideas o más comentarios a cada uno de los puntos que hemos desarrollado esta vez. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles.